Hermanos salesianos, qué bueno que nos reencontramos en otro espacio, otra oportunidad para platicar. Nuevamente agradezco a los organizadores que tuvieron la amabilidad y la confianza en cederme este espacio para platicar un poquito en el caso del tema del valor de la comunicación para los salesianos hoy día. La comunicación parecería que es uno de los recursos o es una de las facetas que está dominando nuestra sociedad actual. Pero para ser justos y correctos, la comunicación y la iglesia siempre han tenido un vínculo fundamental. Desde los relatos que nos hablan de la creación en el Génesis, ha sido la comunicación la forma de trasladar a las siguientes generaciones la formación que hemos recibido. Si vemos el valor de la comunicación, podemos recordar muchos momentos bíblicos que son fundamentales en ese proceso. Y hay personajes como Abraham, Moisés, Job, y tantos otros personajes que constantemente han recibido mensajes y han tenido que comunicar mensajes. Moisés, por ejemplo, siendo primero quien recibe el mensaje de Dios cuando se le confía la misión de salvar a su pueblo, y luego trasladar ni más ni menos que la voluntad divina a través de las tablas de la ley y los mandamientos que hoy día aún observamos y mantenemos. Por supuesto, las imágenes y las situaciones de comunicación, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el momento de la Anunciación, los sueños que tuvo José y cómo San José recibe a través de los mensajes de los ángeles, comunicaciones y mensajes especiales y específicos de la misión que Dios quería tener. Jesús mismo era un comunicador por excelencia. El momento en que traslada sus mensajes, la forma en que lo hace a través de las parábolas y cómo dependiendo de las circunstancias y el entorno donde estaba, se convertía en un elemento de comunicación. Luego, los mismos apóstoles. Sobre todo hay que recordar el momento de la ascensión, uno de los puntos que incluso hoy día la iglesia recuerda precisamente para recordar el Día Mundial de las Comunicaciones. La frase de ir y anunciar la buena nueva es fundamental y la iglesia y el Papa nos lo recuerda cada año en ese momento para que los comunicadores tengamos presente de algo que hoy día es tan difícil, ir y anunciar la buena nueva. La iglesia también sigue siendo, como históricamente ha ocurrido, un punto de comunicación. Recordemos que, por ejemplo, en la época de la Edad Media, el doblar de una campana no solo era para llamar o congregar a un pueblo para un acto religioso, también el doblar de una campana era preludio de que venía una catástrofe, un fuerte viento, una fuerte lluvia, o que se tenía que comunicar una noticia importante a la comunidad, la llegada de una autoridad o alguna situación que hubiese ocurrido y que no era esperada. Al momento de hablar de la comunicación, sin duda nos encontramos con una era fascinante para los que estamos en esta área, para los que vivimos o trabajamos en esta área, porque han cambiado básicamente los grandes paradigmas de la comunicación. Quiero empezar la reflexión alrededor de lo que ocurre, por ejemplo, con los medios de comunicación. Estoy seguro que la mayoría de nosotros recordará a nuestros padres o a nuestros abuelos consumiendo material informativo a través de periódicos o a través de radio. Y como muchas veces nos tocó ver, insisto, a nuestros padres o a nuestros abuelos sentados leyendo el despertino o el matutino, escuchando el noticiero. Y más de alguna vez escuchamos aquella frase de si lo dijeron en la radio, si salió en la televisión o lo publicó tal periódico, es cierto. Es decir, vivíamos o crecimos muchos de nosotros en una generación y en un entorno donde quien daba la información, quien daba la noticia, era suficientemente confiable y se le atribuía tal nivel de veracidad que ni siquiera se cuestionaba. Si algún periodista famoso o algún medio decía que iba a llover, las personas salían con su capa, salían con su paraguas o sombría, aunque hubiese un fuerte sol, porque confiaban más en lo que les había dicho la persona que en lo que sus ojos podían ver a través del entorno. Poco a poco esto ha cambiado. Y bastará con que hoy les preguntara a ustedes, por ejemplo, cuántos de ustedes todavía compran el periódico en forma física y lo leen por las mañanas, cuántas horas al día ustedes escuchan radio, cuántas horas al día ustedes se sientan frente a la televisión. Con mis alumnos en la universidad tenemos una interesante dinámica en la cual yo les pregunto
¿Qué valor tenía hace aproximadamente 10 años, por ejemplo, u 8 años, un control de televisión, un control remoto de televisión en la sala? Pues mucho. Quien tenía el control tenía el poder y era el que decidía si se miraba una novela, si se miraba un partido o se miraba una serie o película. Hoy el control y la televisión parecieran ser un accesorio que casi suena a un museo, porque todos estamos inmersos en nuestro celular y todo nuestro mundo se reduce a estar revisando. Permítame usted que me voy a apoyar con este aparatito, revisando todo lo que aquí dice. Nuestro mundo está precisamente en esto, en este aparato. Y no necesariamente le damos confianza ni tenemos capacidad de ver todo lo que recibimos. Hoy la comunicación es importante. Hoy la comunicación nos desborda. Hoy la cantidad de información que recibimos es demasiada. A quienes son habituales usuarios de redes sociales, les preguntaría, ¿usted tiene realmente el tiempo para poder ver toda la publicación que le llega a su muro de Facebook, a su correo electrónico? ¿Lee detenidamente todos los mensajes que recibe en los grupos de WhatsApp? ¿En cuántos grupos está usted? En el de la familia, en el de la comunidad, en el de la promoción, en el de los vecinos, en el del equipo, en el de la hermandad, en el de la comunidad, en el de formación. Son tantos que perdemos la cuenta a cuáles pertenecemos. Yo en lo particular debo decirles que uno de los problemas que muchas veces tengo es que dejo de usar tanto a veces ciertas cuentas en redes sociales que tengo el problema de que cuando regreso a las mismas ya ni siquiera recuerdo cuál es mi número, cuál es mi nombre, mi usuario o cuál es la famosa contraseña. Y he tenido que hacer pues en mi agenda un espacio para ir apuntando en qué red estoy o cuál es mi número, mi clave para poder ingresar a ese tipo de cuestiones. Hasta ahí hemos llegado hoy con la comunicación. Pero hablaba del paradigma porque ha cambiado totalmente. Y por ese desborde de comunicación, hoy ya tenemos tal cantidad de información que no podemos alcanzar a tener una calidad. Es decir, no me alcanza el tiempo para ni siquiera analizar y recibir la información, mucho menos para hacer un desglose. Probablemente aquí sí los que conocen de redes me podrán dar mayor ayuda en ese sentido, pues se ha convertido nuestro aparatito, nuestra computadora o nuestro teléfono en un elemento inteligente. Pareciera que a veces hasta más inteligente que nosotros. Y nos conoce de tal forma que inmediatamente detecta cuáles son nuestros gustos, nuestros hábitos. Por ejemplo, si detecta que estoy buscando información o continuamente tengo información de los salesianos, pues seguramente me va a ofrecer eso. A manera de anécdota, debo comentar que una de las cosas positivas que me dejó o me ha dejado esta pandemia es que logré, sin que yo lo buscara, ser agregado a la página de una parroquia salesiana en Miami, que todos los días tiene misa a las 6 de la mañana. Y aunque coincide con un horario laboral, pero intento tener al menos abierta la transmisión para, si no total, parcialmente seguir la transmisión. Y me agrada muchísimo que inmediatamente terminando esa transmisión, Facebook inmediatamente me conecta con mi siguiente transmisión programada, cosa que yo no he hecho, y es la misa desde el Teologado Salesiano. Y en la tarde inmediatamente me conecto y me avisa a las 6 de la tarde que me toca estar conectado con la misa de mi querido Colegio Don Bosco. Es decir, la tecnología hoy, y ese es el negocio, se ha encargado de identificar cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, identifica y detecta eso, y de todo ese universo de información que se genera día con día, me está ofreciendo específicamente cuál, de acuerdo a mis tendencias, gustos y predilecciones, podría ser la que yo privilegio. Está en mí, sí, claro, decir si acepto o no la misma. Pero es importante porque entonces vemos que ya, por ejemplo, la tecnología nos ha hecho que hoy el papel de la comunicación tiene una variante. Ya no son los medios convencionales, radio, prensa, televisión, los que dominan y me generan la información. Es más, hay que hablar que a nivel mundial la crisis de medios se acrecienta. Cada día se conoce más el cierre de periódicos, de estaciones de radio, de canales de televisión o la conversión. Creo que la mayoría de nosotros sabe o ha visto cómo algunos de los principales medios escritos, televisivos o de radio en nuestro país
se han convertido. Y hoy probablemente más que seguirlos a través de un radio convencional o de una eh, televisión, los seguimos en sus redes sociales. Estamos pendientes de las alertas, de las notificaciones. Incluso, por ejemplo, hay funcionarios públicos como los voceros de las municipalidades del país que llegan a tener más audiencia. ¿Será que es más importante lo que ellos nos transmiten que lo que nos puede transmitir medio de comunicación? No, pero sí la información me es útil. Saber, por ejemplo, que ya tengo que pagar mi impuesto. Hace algunos días recordarán los que tuvimos las limitantes de circular dependiendo el número de, el último dígito de nuestra placa. Otros nos avisan, por ejemplo, si hay alguna restricción, si hubo algún accidente o una situación que pueda complicar el tránsito por algún lugar donde yo camino. Me encuentro entonces que ante la cantidad que me desborda, la información hoy tiene como privilegio la calidad de la misma. Y ahí es donde entra mi papel de comunicador, mi papel de salesiano. ¿Por qué? Porque es como cuando podíamos ir a los centros comerciales y a esos sectores de muchos restaurantes o de varias opciones de restaurantes en un solo punto, pues teníamos la posibilidad de elegir entre todas las variables de comida que había, cuál es la que más nos gusta. O por ejemplo, cuando vamos al mercado y escogemos entre varias personas que nos ofrecen el mismo producto, aquel que más nos conviene. Yo recuerdo con mucho cariño cuando acompañaba a mi madre y a veces le decía, pero ¿y por qué no compra con el señor que está en la entrada y se tiene que ir a buscar al señor que está hasta el fondo del mercado? O va con un señor que de repente yo sentía que tenía un mal carácter y la atendía mal. Y la respuesta de ella era porque la calidad de ese producto me conviene por su precio, por su calidad, porque me gusta más, etcétera, etcétera. Es decir, privilegiaba ese elemento. Y esto es un primer punto importante. Hoy, en medio de la comunicación, nos hemos encontrado, y estoy seguro que usted ha sido testigo de muchas situaciones que nos terminan desbordando. Particularmente, la pandemia o situación que estamos viviendo como país y como mundo genera una serie de inconvenientes y una serie de situaciones que son bastante delicadas de analizar y que hay que reflexionar. Hoy, el llamado fake news o las noticias falsas se ha convertido en una constante. La cantidad de información que se genera es tal que termina siendo una cantidad de información que es difícil de analizar. Y como suele decirse, a veces una mentira repetida varias veces termina convirtiéndose en una realidad. Recordarán ustedes cuando a finales del siglo pasado se nos decía que la llegada del 2000 representaba la presencia y la revolución y el ataque de todos los cibernéticos, que se iban a desconfigurar las máquinas y que nos iban a atacar desde robots propios de las películas de Hollywood hasta el mismo calentador o el microondas de la casa. Pues no pasó nada. Cuando se tuvo toda aquella relación de lo que una interpretación de una tradición maya acerca de el eventual fin del mundo hacia el 2013, el 2012, ¿sí? Significó también que muchas personas de verdad se lo creyeran y hasta se realizaron documentales y películas basados en el Bakún y todo lo que iba a representar para el final del mundo. Y cuando empezamos a escuchar, allá por el mes de octubre, noviembre más o menos, que en Asia aparecía el brote de una enfermedad extraña, delicada, que tenía un rápido nivel de contagio, que no conocíamos su precedencia y que estaba generando bastantes casos de enfermedad, creo que muy pocos hubiésemos imaginado hace 7, 8 meses que lo que escuchábamos como algo muy lejano fue creciendo y de Asia llegó a Europa, de Europa vino a América y específicamente en el caso de Guatemala y nos ha hecho vivir la situación que ha marcado nuestro primer semestre de este 2020. Una información que probablemente cuando surgió nosotros no le dimos el valor o no alcanzamos a ver la relevancia e importancia que para nuestra vida iba a tener. Así es la situación hoy día. Y el fake news es uno de los grandes retos que me parece como salesianos tenemos que enfrentar. La noticia falsa. Y hemos escuchado, estoy seguro que podemos presentar anécdotas todos de alguna noticia falsa. Incluso noticias que tienen que ver con nuestra iglesia. Desde conjuras en el Vaticano, desde enfermedades graves de los papas, desde distorsión y problemas entre nuestros hermanos religiosos,
situaciones como los aparecimientos de la Santísima Virgen que aparecen, sobre todo vemos muchos programas sensacionalistas que aparecen en varios lugares, etcétera, etcétera. Una de las primeras preguntas sería, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién genera esta noticia o quién la cree y la comparte? En lo personal creo que hay un poco de ambos. Es decir, aunque a muchos no les guste, hay ciertas máximas de algunas ideologías económicas que se mantienen hoy día. Un producto permanecerá en el mercado mientras tenga quien lo consume. Y me parece que hoy tenemos que tener el cuidado y la advertencia de que existen noticias falsas y que la gente gusta del sensacionalismo de una noticia falsa. Lo vemos, por ejemplo, en el mundo del espectáculo. Los programas que empezaron como hoy vamos a contar la historia de este artista y vamos a contar dónde va a tener su show o cómo se prepara para su próxima película o qué canciones trae su próximo disco, se han convertido de la noche a la mañana en programas donde lo que se platica y se ventila en estos espacios es si se divorció, si se fue infiel y qué escándalos hay alrededor de esas figuras, que empezó por lo político y que ha alcanzado otras esferas de la ciudad, o de la sociedad, perdón. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra, los medios que más se consumen son los llamados medios sensacionalistas, que han llegado inclusive a perder el respeto a la Casa Real, a la Casa Británica, y han hecho de que todos los días se puedan encontrar situaciones o personajes alrededor del Palacio de Buckingham que hace que las personas estén preocupadas más por qué pasan o de qué hacen o dejan de hacer la familia real y la nobleza, que las situaciones que realmente les podría interesar al pueblo británico, como empleo, beneficios en sus sistemas y servicios públicos, etcétera, etcétera, por citar un ejemplo. También cuando uno analiza los grandes contenidos y los índices de audiencia de los grupos corporativos más importantes alrededor del mundo, tristemente hay una relación importante con eventos que tienen que ver con películas de violencia, con situaciones que se están viviendo, con ese amarillismo del sensacionalismo, estar hablando de que fulanito dijo, que sultanito respondió y entonces Perencejo se metió a terciar y dijo tal y tal cosa, ¿sí? Hoy el qué dirán, hoy el chisme, hoy el estar hablando y enterarse de lo que no se vio, no se vio o no querían que se supiera, se convierte en un elemento fundamental. Y es triste, por ejemplo, citar el caso de una famosa cadena estadounidense de televisión que empezó como una alternativa que combatía en su momento el impulso de la radio en los años 80 y que empezó a programar música. Y su éxito se basaba precisamente en colocar las canciones más populares en su momento y sus respectivos videos. Esta fue evolucionando y hoy día cuando se ve la programación de esta estación o de este canal, lejos de colocar música, lo que hacen son los famosos reality shows de jóvenes inmersos en una casa teniendo pues un tipo de vida sin ninguna restricción, ningún valor, ningún principio moral. Esa es una propuesta. Tal vez es preocupante, pero es más preocupante que el hecho de que los grupos sigan y la audiencia tenga un alto índice de interés en ese tipo de producciones preocupa más. Es decir, el pragmatismo, que no lo defiendo, pero que lo entiendo, de una empresa es, si la gente mira este canal o mira este programa es porque le atrae. Si le atrae, me produce audiencia, y si me produce audiencia, me conviene. Hoy, por ejemplo, los jóvenes están siguiendo a los llamados influencers. ¿Qué son los influencers? Pues son aquellas voces de expertos en ámbitos de cómo vestirse, cómo hacer ejercicio, cómo preparar comidas. Y muchos de esos influencers, pues son personas que generalmente ayudan, pero muchos de ellos también rompen reglas y establecen ciertos valores o principios que podemos cuestionar desde nuestra perspectiva salesiana. Por ejemplo, aquello de que el fin justifica los medios. Si yo para ser conocido, seguido, o para tener una gran cantidad de seguidores a través de mis redes sociales, necesito ser vulgar en mi expresión, estar cuestionando a una persona, a una institución,
mostrarme públicamente cómo soy, vestirme, etcétera, etcétera, pues seguramente quiere decir que lo que yo quiero presentar como una propuesta tiene muy poco sustento y necesito de otros elementos para ser atractivo. Insisto, puede que estemos en contra y que sea mala esa propuesta, pero el cuestionamiento que deberíamos de tener es por qué esas propuestas son tan atractivas, por qué son tan atrayentes y por qué llegan a tener cierta influencia que luego derivan en otro tipo de cuestiones. Se habla que muchos de los cambios en política de aceptación de diversidad de gustos sexuales, género, la reconfiguración o revalorización del sacramento del matrimonio, de la familia misma, del valor de la vida, la presencia y aceptación o no de la eutanasia o del aborto en la sociedad, va muchas veces apoyado por medios que pretenden tener precisamente espacios para estos grupos emergentes que buscan tener lugares donde puedan, entre comillas, expresarse o mostrar productos que sean afines a ellos y teniendo el atractivo, pues no importa el contenido, si me genera un ingreso, es bueno. Repito, es una visión muy relativa, muy comercial, con muy poco valor, que cada quien es libre o no de seguir. El punto acá, o la inflexión sería, ¿dónde entramos nosotros como salesianos? Y aquí creo que volvemos a las bases. Don Bosco fue un sacerdote, pero dentro de su carisma tuvo la capacidad de representar en sí mismo varias funciones, varios trabajos. Fue también político, fue también pedagogo y fue también comunicador. De hecho, es uno de los patronos de la prensa universal. Y fue uno de los patronos porque precisamente tuvo una presencia a través, en su momento y en su contexto, de la buena prensa. Desde las famosas buenas noches que daba a los chicos oratorianos, a quienes les marcaba y les daba algún tipo de idea o de mensaje que le ayudaba a cerrar bien el día, hasta el hecho de poco a poco convertirlos en una presencia activa en la sociedad. Y son célebres y recordamos en su biografía los relatos de cómo después de una jornada de intensa actividad en el oratorio, viendo cuestiones administrativas para terminar de construir el santuario María Auxiliadora y otras de las tantas obras que hizo Don Bosco, le restaba tiempo a su descanso y a su sueño para sentarse y poder escribir algunas ideas, ya fuese cartas a sus exalumnos, cartas orativas a sus mismos salesianos, o mensajes que él distribuía a través de la buena prensa, de los boletines salesianos y de todos los medios que él fundó. ¿Se imaginan ustedes a Don Bosco hoy? Yo estoy seguro que conociéndolo, hoy sería un influencer, hoy estaría seguramente enviándonos a cada momento mensajes en TikTok, en Instagram, en Facebook, recordándonos el Evangelio del día, recordándonos el ser el buen cristiano, el honrado ciudadano, los pilares de la razón, religión y amor en el sistema preventivo. Y posiblemente ese es el valor que nosotros como salesianos hoy debemos de tener. No solo tener esa capacidad como receptores, de ser analíticos y rechazar aquello que no va con nuestra formación y rechazarlo abiertamente y explicar a nuestro entorno, nuestra familia, nuestros compañeros, las personas a las que formamos en los centros y obras salesianas, por qué no nos parece o por qué no creemos que ese contenido sea correcto. Por mucho que quien lo diga sea una persona importante, por mucho que quien lo diga sea una persona influyente. Al final no es solo la fuente, es decir, quién lo dice, sino qué lo dice. Debemos de tener, por un lado, un papel crítico, un papel cuestionante, en el cual nuestros principios deben ser ese tamizado que nos sirve para rechazar o no aceptar todas aquellas circunstancias que no nos parecen y no nos agradan. Pero también hay que agregar el elemento de cómo tener esa presencia activa en la sociedad. Hay un meme que seguramente alguno de ustedes recibió cuando empezó la pandemia, donde aparece Dios y el diablo. Y el diablo le dice, logré la victoria porque cerré las iglesias. Y la sabia respuesta de Dios es al contrario. Desde que está la pandemia, hay una iglesia en cada hogar. Y debo decir que si algo me ha sorprendido a mí, como mencioné al inicio de la charla, es cómo he tenido la oportunidad hoy, por ejemplo, domingos, de escuchar 3 o 4 misas, cuando antes a veces escuchaba una, y debo con mucha pena reconocer que en alguna ocasión también no escuchaba ninguna misa, por trabajo, por lo que fuera. Pero hoy tengo la posibilidad no solo de escucharla en vivo, sino de volver a ver el video, de escuchar otra vez la homilía, de analizar lo que me dice el sacerdote, y puedo verlo desde diversos lugares.
puedo tener el Evangelio del día. Estoy seguro que muchos de nosotros, por ejemplo, en la mañana, cuando empezamos a revisar, nos enteramos qué hizo nuestro familiar. Los que nos gusta el deporte, por ejemplo, nos enteramos pronto de las noticias, qué hizo mi equipo, si ya entrenó, si ya trabajó, qué va a hacer ese equipo. Si sigo un artista, pues estoy pendiente de por dónde anda en gira, cuándo se podía, y qué canción ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vamos a poder entonces, mis queridos hermanos salesianos, compartir el Evangelio del día, compartir una reflexión, retuitear un mensaje que me gusta, compartir en nuestros chats algún documento que es importante? Yo quiero celebrar y felicitar a nuestros salesianos que constante y activamente nos están enviando mensajes. Y hoy, pues, tenemos que seguir luchando para que esas redes sociales, los medios tradicionales, el boletín salesiano, las radios en línea, canales y esfuerzos, algunos salesianos como Jesús TV y otros canales que pueden surgir, que pueden ser amigos nuestros y que tienen una gran presencia, como un canal arquidiocesano en el caso de Guatemala, pueden y deben de tener una presencia importante. Y somos nosotros los llamados a difundirlo. Felicito y celebro y me emociona mucho al escuchar esfuerzos emotivos de sacerdotes que han utilizado este espacio para transmitirnos misas, para transmitirnos mensajes y colocar estaciones en línea. Hay una anécdota muy especial. El día de Santiago observaba una misa de la Catedral de Antigua, y posiblemente con muchas limitantes, porque el mismo sacerdote fue el que tuvo que encender el micrófono, estar modulando la consola, pero hizo el esfuerzo y lo hizo y transmitió la misa. Y creo que ese es el valor que debemos de tener. Una invitación entonces para que seamos presencia y partes activas en nuestras redes sociales. Hagámoslo. Seguramente no es fácil, seguramente nos cuestionarán, tendremos miedo y encontraremos, al igual que Jonás, al igual que Abraham, al igual que muchos de los antiguos profetas, un gran temor. ¿Cómo van a decir? Si yo me paso publicando cosas de mi equipo, ¿cómo voy a empezar ahora a hablar de religión o de Dios? Si yo paso compartiendo chistes, de repente algún chiste colocadito por ahí, ahora voy a empezar a contar y a transmitir el Evangelio del día. Pero no debo de hacer, porque esa es una característica fundamental del salesiano. El salesiano es eminentemente pedagógico, pero también comunicador. Don Bosco atraía a las masas no solo por su conocimiento, no solo por su espiritualidad, sino también por su capacidad de comunicar. Era el saltimbanqui que desde temprana edad atraía a sus compañeros de su edad para que observaran el espectáculo que él hacía y les dejaba ese pequeño mensaje del Evangelio del domingo. Y hoy Don Bosco nos pide que seamos un saltimbanqui en la sociedad, que en medio de todos esos mensajes de tristeza, de dolor, de preocupación que estamos recibiendo, demos un buen mensaje. Retomemos la costumbre de las buenas noches, por ejemplo. Tratar de dejar un mensaje positivo en la noche. Debo confesar que en el ámbito donde bendito Dios me desempeño profesionalmente, es bastante difícil estar todo el día escuchando noticias de situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones sociales y de algunos meses para acá la situación que todos enfrentamos con el COVID-19. Y hay un momento en el que se empieza uno a cuestionar si realmente hay algo distinto, pero siempre se puede encontrar noticias positivas. Siempre hay una buena noticia. Don Bosco, en medio de todos los problemas, sonreía. Sabemos y recordamos cuál era la característica que decían sus mismos salesianos y alumnos que identificaban a Don Bosco. Cuando más problemas tenía, era cuando más sonreía. Bueno, que también nosotros hemos conocido que cuando más problemas tengamos que enfrentar, encontremos más sonrisa, podamos dar esa buena noticia, prediquemos una noticia esperanzadora. Hace algunos domingos recordamos en la primera lectura cómo Salomón, ante la solicitud específica de Dios, pidió sabiduría. Y le gustó tanto a Dios lo que pidió Salomón, que no solo le dio sabiduría, sino que le ayudó con los otros aspectos que no le había pedido. Y nos dice el relato que fue en su momento uno de los reyes más importantes en la historia del pueblo de Israel. Pidamos esa sabiduría. No existe un salesiano que no sea capaz de comunicar y que no sea capaz de transmitir algo. Al igual que nos pasó le pasó a Gabriel, pues no nos podemos quedar simplemente con que tal vez no podemos rezar, tal vez no podemos cantar, pero sí podemos silbar. Silbemos,
animemos, ayudemos, marquemos una diferencia en lo que recibimos de comunicación, hagamos un análisis y compartamos lo mucho que seguramente es bueno y que lo recibimos. Apoyemos en nuestra obra salesiana. Si ya transmite, probablemente tenemos formas de hacerlo, desde compartir con nuestros contactos esos mensajes hasta proponer nuevas ideas y nuevas formas de evangelización. Somos nosotros los cristianos los que hoy tenemos un campo abierto en las redes sociales para fermentar, para que se conviertan en la buena semilla que nos habla el Evangelio y que podamos difundir todos esos mensajes. Y tener la capacidad de ser congruentes, de actualizar lo que Don Bosco nos ha pedido, lo que Don Bosco nos ha transmitido, para que se pueda convertir en una presencia activa de Don Bosco hoy. Ir y predicar. Hace unos días recordábamos en Guatemala la tercera visita de Juan Pablo II. Estoy seguro que muchos de los que estamos compartiendo hoy tendremos alguna anécdota, lo vivimos y recordaremos en mayor o menor medida la visita del buen y santo Juan Pablo II en cualquiera de las 3 visitas. Pero particularmente esa tercera visita estuvo precedida de una de las varias canciones que se realizaron, era precisamente una que lleva como título Una Luz. Creo que hoy, y con esto me gustaría cerrar esta pequeña reflexión, hoy somos una luz que en medio de todo este mundo lleno de pobreza, tristeza, muerte, pandemia, temor, tenga la capacidad de decirles ánimo. No con aquella falsa idea de que el cristiano va a soportar todo lo malo, no, sino que todo esto malo, tiene una razón de ser y tiene a la luz de nuestra formación, de nuestros principios y de lo que hacemos vida en nuestra convicción, un elemento esperanzador, un elemento de cambio, la posibilidad de hacer que los demás también reciban esa buena nueva. Y que lo que cada año nos recuerda el Santo Padre en la Jornada Mundial de las Vocaciones sea una realidad. Ir y anunciar la buena nueva, ir y proclamar la buena noticia. Que la hay, seguramente que la hay, y todos la necesitamos. Todos tenemos que recibir esas buenas noches día con día. Hoy, esa aldea global llamada comunicación, llena de redes sociales, llena de medios, llena de una serie de factores para podernos comunicar, necesita de nuestra presencia. Ánimo. Como salesianos, hagamos que esto se convierta, esta virtualidad, se convierta hoy en una presencia. Que sea Don Bosco el que nos sale cada vez que abrimos nuestro celular, en nuestro WhatsApp, en Facebook o en cualquiera de las redes sociales. Y sobre todo, que la sociedad no se olvide que en medio de todos los problemas siempre habrá una esperanza. El buen cristiano y el honrado ciudadano difunde la buena noticia. Y hoy estamos llamados con el mayor de los ánimos y con la mayor razón posible a tratar de convertirnos en esa conciencia que nuestra sociedad necesita. Ojalá y así lo hagamos. Ánimo para todos. No hay un solo salesiano que no tenga la posibilidad, en el contexto donde esté, de anunciar algo bueno a alguien que necesita esa buena noticia. Fortalezcámonos, animémonos y que Don Bosco esté contento y satisfecho, porque al igual que él vencía el cansancio para hacer el boletín y generar las buenas noticias, también nosotros acostumbremos a las buenas noches, los buenos días y las buenas intenciones en nuestros mensajes. Entremos en los medios, entremos en las redes y mostremos al mundo que sí se puede ser un buen cristiano y un honrado ciudadano al estilo de San Juan Bosco. Bendiciones para todos y muchas gracias por compartir este espacio. ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva! ¡Yeah! ¡Viva sus sueños entre nosotros!